sentados, quiero pedirles que me acompañen leyendo el Salmo 133, que dice de la manera siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiero pedirles que me acompañen a orar para pedir la dirección de Dios para este tiempo también. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tu palabra se proclame en este momento de acuerdo a tu voluntad, para la gloria de tu nombre y para edificación de cada uno de nosotros. Amado Salvador, concédenos tu gracia, concédenos que la palabra pueda proclamarse en tu amor y en tu sabiduría, en la gracia y en la verdad del Hijo y en la comunión y guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Los seres humanos, como bien sabemos, fuimos creados para estar en comunión con Dios. Fuimos creados para estar en comunión con Dios y para vivir también en comunión con nuestro prójimo. De ese modo Dios nos creó. Pero como bien sabemos, con la entrada del pecado al mundo, el ser humano se separó de Dios. Pero también con esta separación de su Creador, también los seres humanos nos separamos los unos de los otros. A partir de ese momento de la caída, la vida solitaria empezó a ser de alguna manera parte también de la vida. Pero no solo eso, sino que el individualismo empezó a permear el ser de cada persona, empezó a permear a nuestra sociedad. El individualismo, cuyo objetivo es centrarse solo en el individuo y no pensar en la comunidad, pasó a ser entonces este tema del individualismo algo que nos ha alejado a los unos de los otros. Desde entonces, la comunión fraternal dejó de ser algo natural entre nosotros, desde la caída. La comunión fraternal dejó de ser algo anhelado completamente por nosotros y por todos, por lo cual necesitamos esforzarnos continuamente para reconstruir la comunión fraternal y para mantenerla también. Hoy quiero hablarles acerca de la importancia de la comunión fraternal y de cómo podemos participar de ella como parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice en Hechos 2:42 que la iglesia primitiva que estaba justamente creciendo era una iglesia que perseveraba en la palabra, dice la Escritura, y perseveraba también en la comunión fraternal, perseveraba en el compañerismo. Y hoy quiero hablarles de lo importante que es la comunión fraternal. Hay personas que les gusta, usted conoce personas que les gusta convivir, ¿no es cierto? Les gusta mucho convivir, quizá a la gran mayoría. Pero también hay personas que no les gusta la convivencia. ¿Conoce personas que no les gusta la convivencia? Personas que son como muy solitarias. En realidad eso no es normal. Un poco de soledad en forma temporal es normal. Pero en realidad una vida solitaria o un estilo de vida solitario no es lo más apropiado, no es lo correcto, no es lo que conviene. Y hay personas, y quiero que usted piense en eso, si usted es de las personas que no les gusta convivir, no les gusta pasar tiempo con sus hermanos, con sus amigos, bien sea la iglesia, bien sean sus amigos, su propia familia de sangre,
si no hay una como convivencia normal, hay que decir que no es normal, hay que decir que no es lo apropiado. Algo pasa cuando las personas no queremos convivir, pero no solamente algo pasa al interior de nosotros, sino que también algo pasa en el contexto de las personas que no quieren convivir, porque la voluntad de Dios, como veremos, es que nosotros convivamos de manera frecuente, que construyamos la comunión fraternal. Así que lo primero que quiero mostrarles es, de manera breve, qué es la comunión fraternal, y de la mano con eso, cuáles son los principios bíblicos para hablar de la importancia de la comunión fraternal entre nosotros. ¿Cuáles son aquellas partes de la Escritura que nos lo enseñan una y otra vez? Bueno, lo primero entonces que quiero mostrarles es qué es la comunión fraternal. Es una palabra que usamos continuamente. Cuando hablamos de comunión fraternal, hablamos de la unión entre dos o más personas. Esa es la comunión fraternal. También se refiere a la comunidad de personas que tienen algo en común. Esa es la idea de comunidad, cuando tenemos algo en común. Y quiero decirles que los cristianos tenemos en común nuestra fe en Cristo. Hay otras muchas cosas que engloban esa idea de la comunión fraternal, pero significa la comunidad de aquellos que tienen algo en común. Y repito, ustedes y yo tenemos la fe en Cristo en común. Pero también la comunión fraternal significa participar junto con otras personas de algo o de algún asunto. La participación en algo, eso es comunión fraternal. También la comunión fraternal son los afectos prácticos como resultado de nuestra comunión con Dios. Fíjese bien, los afectos prácticos como resultado de nuestra comunión con Dios. Eso significa que ciertamente en nosotros los afectos no son naturales. Los buenos afectos no son naturales, por lo regular. Es decir, que batallamos de repente para expresar buenos los afectos que necesitamos expresar. Ahora bien, déjeme mostrarle cuáles son los principios bíblicos para la comunión fraternal. ¿De qué nos dice la Biblia? Y el primer pasaje que quiero citar lo tenemos en Génesis capítulo 2, versículo 18. Voy a pedirles que lo busquen conmigo y que vayamos leyendo estas porciones de la Escritura. Repito, es Génesis 2, 18. Este pasaje primero, es un pasaje que se lee en el contexto del matrimonio. Génesis 2, 18, cuando lo tengan, digan amén. Léanlo conmigo, por favor. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjese bien, ciertamente aquí Dios lo menciona en el contexto del matrimonio, ¿no es cierto? No es bueno, dice, que el hombre esté solo. ¿Por qué se habla del hombre en ese momento? ¿Por qué? Concretamente del varón se habla porque cuando Dios contempló su creación, fíjese bien, el texto dice, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había creado, y luego ¿qué dice? Y he aquí que era bueno. Y luego ¿qué más dice? Y era bueno en gran manera. Pero hay algo que no era bueno en este caso. El pecado no había entrado todavía al mundo. Y Dios dice que hay algo que no era bueno. ¿Qué es lo que no era bueno dentro de la perfecta creación de Dios? Que el hombre estuviera solo, ¿verdad? Que el hombre estuviera solo. Y le creó Dios a la mujer para dársela como compañera. Fíjense qué interesante. Entonces, lo primero que hay que afirmar es que no es bueno para el ser humano la soledad. Escucha bien esa frase. No es bueno. Si usted es un ser solitario, no es bueno para usted ser un ser solitario. La iglesia es su familia. La iglesia es una comunidad. Cuando el texto dice no es bueno que el hombre esté solo, como dije, ciertamente Dios lo dice en el contexto del matrimonio, pero eso aplica para la vida en general.
Además, el matrimonio, en este caso hablamos para Adán, fue la primera microcomunidad. Acuérdense. Pero después de Adán, los padres son la primera microcomunidad, ¿no es cierto? De tal manera que dice, no es bueno que el hombre esté solo. A veces nosotros decimos, ¿ha escuchado esa frase que dice, mejor solo que mal acompañado? Asumimos, ¿verdad?, que es mejor solo. No, ese es un pensamiento popular. La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso necesitamos la comunidad. Segundo, Génesis 4, 8 y 10. Génesis 4, 8 y 10 nos va a decir también que, fíjense bien que es importante tomarlo en cuenta. Es importante tomarlo en cuenta. Gracias, hermano Rubén. Perdón por la botellita tan discreta, hermanos, pero ¿qué le hago, verdad? Disculpen, ¿verdad? Déjenme ponerle en otro lugar. Okay. Bien, Génesis 4, 8 y 10. ¿Lo tienen a la mano? Bien, fíjense, léanlo conmigo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lo segundo, es decir, el segundo principio para la vida comunitaria es que al ser humano Dios le pide cuenta en relación a su prójimo. Dios nos pregunta y le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Podemos ver la reacción de él. Él dijo, no sé. Claro que sabía, si lo había matado, por supuesto que lo sabía. Pero luego le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Si Dios te pregunta por tu prójimo, eso significa que tienes que saber cómo está tu prójimo. Tenemos que saber acerca de nuestro prójimo porque Dios nos pide cuenta acerca de nuestro prójimo. El tercer aspecto, entre otros pasajes, el tercer principio para la vida comunitaria. Recuerde, estamos hablando de la importancia y los principios bíblicos para la vida, para la comunión fraternal. Lo tercero es porque necesitamos a nuestro prójimo para nuestra madurez. Es erróneo y falso decir, yo solo puedo con mi vida, ¿no? Yo no necesito de nadie. No es cierto, no es verdad. Quiero decirle que usted necesita a los demás para que madure, para que pueda madurar. Busquen conmigo Proverbios 27, 17, por favor. Proverbios 27, 17. Quiero que lean conmigo y si tiene con qué, subraye ese versículo en su Biblia. Proverbios 27, 17. Cuando lo tengan, digan amén. Léanlo conmigo, por favor. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Bueno, ahora quiero que escuche cómo lo traduce la traducción del lenguaje actual. Fíjese cómo lo traduce. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Para ser mejor persona, usted necesita a otras personas. El hierro con hierro, dice Proverbios, se afila, ¿verdad? Si a usted le ha tocado afilar el cuchillo o el machete, sabe que necesita una lima, otro metal para afilar. Fíjese bien. Y luego dice, y para ser mejor persona, el amigo. Necesita usted a otras personas para que pueda madurar, para ser mejor persona. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora bien, si friccionamos dos metales, ¿qué ocurre si los friccionamos fuerte? Bueno, por un lado uno va a afilar al otro, pero pueden salir chispas también, ¿no es cierto?
Pueden salir chispas. Y a veces salen chispas en las relaciones humanas. ¿Saben por qué? Porque son dos seres humanos, imperfectos, pecadores. Porque a veces esos dos seres humanos que tuvieron un problema, que se enfrentaron, a veces los dos no son mecha corta, no tienen mecha algunos. ¿Han escuchado eso? Es que no tiene mecha. Que yo le llamaría hermanos polvoritas, ¿verdad? O personas pólvora, que no tienen mecha. Bueno, necesitamos para la madurez al otro. ¿Qué hay con la persona que te cae bien? Es bonito convivir con la persona que te cae bien, ¿verdad? Y con el que no te cae muy bien, no es tan cómodo de repente, ¿verdad? Pero aprende a convivir con todos para que puedas madurar. Hay que aprender a convivir con todo el mundo para aprender a madurar. Si no, no logramos madurar. Proverbios dice, para afilar el metal, la lima. Y para que seamos mejores personas, los demás. O sea, nadie en la soledad, nadie en lo solitario madura de verdad. Nadie. De repente en las iglesias hay hermanos que llegan puntualitos al culto, pero terminando la oración, así, terminando, salen, ¿verdad? Y no conviven con nadie. Eso no es saludable, quiero decirle. Eso no es saludable para nadie. Porque esa persona, algo pasa, ¿verdad? Por lo cual no está queriendo convivir. Y a veces la comunidad hasta dice, hasta ni sabemos cómo se llaman a veces esos hermanos, ¿no es cierto? Y cuando queremos hablar de ese hermano, decimos, sí, el hermano rarito, el que ya ves que llega puntualito pero termina el culto y se va. Y a veces la misma comunidad no los busca, ¿no? A veces la misma comunidad nos acostumbramos a verlos así. Realmente la comunidad tiene que abrir los brazos para los demás. Lo segundo es la importancia de la comunión fraternal. Ya vimos por la Biblia que el ser humano no debe estar solo. Ya vimos que Dios pide cuentas de nuestro prójimo. Ya vimos que Dios dice que para madurar necesitamos a nuestro hermano. Así que hay hermanos que a usted le van a resultar a veces como lima, ¿verdad? O mínimo como lija. Ay, es que cada vez que veo al hermanito siento que me rascan la espalda, ¿verdad? Me rasguñan, ¿verdad? Bueno, Dios tiene un propósito para usted y para ese hermano. Y usted no debe de evitar a ese hermano. ¿Sabe por qué? Porque si usted lo evita, alarga el proceso. Así que mejor invite a ese hermano a comer, ¿no? Invítelo a platicar, a tomar un café. Y entonces el proceso va a ser más corto y más fácil. Ahora, ¿por qué importa tanto la comunión fraternal? Porque recuerden que es muy importante. Tenemos que estar conscientes de la importancia de la misma. Es importante vivir en comunidad. Es riesgoso vivir en lo solitario. Es riesgoso vivir en el individualismo. Hay quienes creen, como mencioné hace un rato, mejor solos que mal acompañados. Ciertamente hay malas compañías, pero no todo el mundo es mala compañía. De vez en cuando uno se puede encontrar una mala compañía en el trabajo, en el vecindario, pero no todo el mundo es mala compañía. El Salmo 133 que ya hemos leído y que quiero que nuevamente lo veamos, nos muestra la importancia y la belleza de la comunión fraternal. Fíjese bien, la importancia y la belleza de la comunión fraternal. Para que nosotros seamos una iglesia que camine en la voluntad de Dios, tenemos que ser una iglesia que construya una verdadera comunidad. Una iglesia en donde recibamos con los brazos abiertos al que llega. Por eso siempre que alguien venga al culto, un invitado, por favor acérquese al final, ¿verdad? O durante el culto acérquele una Biblia y al final acérquese a saludarlo, a decirle que qué bueno que vino. Tenemos que ser una familia en realidad.
Salmo 133 empieza diciendo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ojo, no dice qué bueno es que la gente esté reunida. No, no es eso nada más. Dice habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía es como la buena música, ¿no es cierto? A ustedes les gusta la buena música, ¿verdad? Claro. Eso de buena música pues es relativo, porque mientras que para unos la buena música puede ser la música clásica, pues para otros la buena música pueden ser otro tipo de música. Pero pensemos en aquella música que resulta agradable al oído, ¿no? Aquella música que nos transmite paz, que toca las fibras de nuestra alma. Bueno, dice la Biblia, es bueno y agradable habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ¿bueno para quién? Es bueno para Dios, porque a Dios eso le agrada. Es bueno para nosotros, porque nosotros necesitamos que haya una buena armonía. A nadie le gusta estar en un ambiente donde hay pleitos, ¿verdad? Cuando usted va a visitar a alguien, a un amigo, y lo fue a saludar y no le avisó a ese amigo que le iba a visitar, y llega a la casa y esa familia está peleada. Se siente luego, ¿verdad?, el ambiente enrarecido. Y hasta decimos, pues creo que vine en mal momento. Bueno, lo pensamos aunque no lo digamos, y justamente como uno se siente incómodo, dice, recordé que tengo que ir a hacer ejercicio, ¿verdad? Y entonces decimos, pues hay que salir de aquí porque no es agradable estar en un ambiente así. Dice la Escritura que es los hermanos habitar en armonías, en armonía es algo que a Dios le agrada, es bueno, dice, es bueno y agradable. Repito, es bueno ante Dios, es agradable ante Dios, pero también es bueno para nosotros. Se usa una palabra armonía, ¿no? Aunque usted no conozca de música, si usted escucha un piano desafinado o una guitarra desafinada, inmediatamente lo nota, ¿no es cierto? Aunque no conozca de música. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿verdad?, nuestro oído percibe la armonía de una guitarra en donde cada cuerda está en el tono que debe de estar. Porque la armonía es grata para el oído, la armonía es agradable. La falta de armonía, ¿verdad?, si alguien está tocando una guitarra desafinada, es hasta incómodo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y quisiéramos que ya se terminara esa alabanza o esa canción, lo que sea, pero vean lo importante que es la armonía. Lo mismo la armonía de la iglesia es música para el que llega, es música para los que ya estamos. Y si esa música es agradable, nosotros queremos estar en la iglesia. Si esa música no es agradable, no mucho queremos estar en esa comunidad. Luego dice también, vean bien, que la comunión fraternal huele rica. Repito, la comunión fraternal huele rica. Cuando algo huele rico, ¿verdad? Por ejemplo, la comida. Cuando le llega un olor a carne a usted, a carne asada o algo rico, uno dice, huele rico, ¿dónde estarán asando carne? Y uno trata como de ubicar, ¿no? Por lo menos, aunque no nos inviten, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los ricos olores, ¿qué hacen? Atraen. Pero si algo huele mal, entonces uno huye de eso. Y la Biblia dice que la armonía huele rica. Lo dice en el Salmo, versículo 2, Salmo 133. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando al sacerdote se le ungía con aceite perfumado, ¿verdad? Y se derramaba aceite sobre su cabeza, y ese aceite bajaba hasta el borde de sus vestiduras. Pero además, como era aceite perfumado, ese aceite perfumado llenaba el ambiente, llenaba el lugar. Por eso les digo, la armonía huele rica. La falta de armonía es muy desagradable.
Por eso importa, ¿verdad? Es una gran bendición la armonía. Un buen perfume huele rico, ¿no es cierto? Cuando de repente olemos un buen perfume, es algo que disfrutamos normalmente. Pero si el perfume no huele tan rico, pues bueno, uno dice, está bien, cada uno lo que pueda, ¿verdad? Y está bien, así es como funciona la vida. Pero también quiero decirles que la armonía, porque estamos viendo qué importante es la armonía dentro de la iglesia. La armonía, dice la Escritura, genera vida. La armonía genera vida, versículo número 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Fíjense bien, estamos hablando, dice el texto, como el rocío de Hermón. Hermón, en la geografía bíblica, Hermón es un monte alto. Y ese monte alto está rodeado por montes más pequeños. Y algo que ha ocurrido en el monte Hermón es que justamente por ser el cerro más alto, desciende rocío y desciende sobre los montes que están a su alrededor. Por eso dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. De tal manera que ese rocío hacía que siempre, o hace que siempre esos montes estén verdes y los campos produzcan. Ahora llevemos esto al plano de la vida de la iglesia. Cuando hay armonía, cuando disfrutamos la comunión fraternal, entonces la Biblia nos muestra que es como el rocío. Hay vida en esos grupos celulares. Amén. Hay vida en la iglesia. Y cuando hay vida en esos grupos celulares, en la iglesia, en el discipulado, ¿saben qué? Uno dice, no me lo quiero perder, ¿no es cierto? Yo tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos. Además de que uno aprende de la palabra, pero disfrutamos del compañerismo de los demás. Entonces, porque esos grupos se traducen en vida. Por eso estar en comunión con nuestros hermanos, como dije, huele rico, ¿no? Es agradable para Dios. Es como el buen perfume. Es como el rocío que genera vida. Es como la lluvia que genera vida. ¿Ven por qué dice Proverbios que para madurar, para crecer, dice Proverbios, para madurar necesitamos al amigo? Para crecer, para ser persona necesitamos al amigo. Así que en las células ocurren muchas cosas de manera implícita. Leemos la palabra, Dios está en medio de nosotros, Dios está en medio de su pueblo y hay bendición, dice la Escritura. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos y procuremos esos grupos de estudio bíblico. Si usted no está yendo a un estudio, incorpórese por favor. Pero ocurre algo también, otra cosa muy importante. Última parte del versículo número 3. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde está la bendición, hermanos? Entonces, en la comunión fraternal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí envía Jehová bendición. Dos cosas envía, ¿verdad? Bendición y vida eterna. Cuando Cristo fue crucificado, los apóstoles se dispersaron. Después de la resurrección, empezaron a reagruparse y un día estaban la mayoría de los apóstoles reunidos y se les apareció Cristo. ¿Recuerda? Pero no estaba uno de ellos llamado Tomás. ¿Dónde estaba Tomás? No sabemos. Pero en esa comunidad del Señor se les apareció a los discípulos y les dijo, paz a ustedes. Tomás no estaba. Cuando Tomás regresa al grupo, le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Si Tomás hubiera estado en ese momento en que le vieron al Señor, hubiera experimentado esa gran bendición. No se pierda la bendición, porque muchas veces Dios envía, como dice la palabra, bendición cuando estamos reunidos. Amén. Y de repente decimos, ay, qué bueno, porque el hermano fulano no estuvo, ¿verdad? O luego le decimos, hermano, tuvimos una célula hermosa, no sabe el tiempo que pasamos.
Y el que no está en comunidad se pierde de esa bendición. El texto dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso necesitamos a la comunidad. Por eso necesitamos ser parte de la comunidad. Y lo otro por lo cual la comunidad o la comunión fraternal es importante, es porque la Biblia dice que nos ayudamos mutuamente. Esa frase de yo no necesito a los demás no es correcta. Esa creencia, algunos dicen aquí mi fe, Dios y yo aquí, Él y yo. Bueno, en realidad Dios dice, sí, tú y todos los demás, y yo como padre de la iglesia, nos dice Cristo, o como cabeza de la iglesia, como padre de la familia que es la iglesia. De tal manera que es para ayudarnos mutuamente. Vamos a ver qué dice Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4 es un pasaje también conocido. Eclesiastés 4, versículos 9 y 12. Eclesiastés 4, 9 y 12. Léanlo conmigo, porque fíjense que mientras a veces decimos mejor solo que mal acompañado, o más vale solo que mal acompañado, vea lo que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 en adelante. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Ya vio? Dice la Escritura, mejor son dos que uno. Y hay quienes creen, mejor solo que mal acompañado. Prefiero estar solo que batallar con los demás. Bueno, estar con los demás es una bendición. De repente hay una que otra fricción que hay que resolver, pero sigue diciendo en el versículo número 10, porque si cayere en el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y lo tercero, iglesia, que les quiero mostrar es la importancia de perseverar en la comunión fraternal. Es muy importante perseverar en la comunión fraternal. Como dije, la comunión fraternal era una de las características de la iglesia de Hechos, una iglesia que estaba en crecimiento. Pero la comunión fraternal sigue siendo un factor importante para la iglesia local. Si queremos crecer como iglesia, alcanzar a otros para Cristo, una de las cosas que necesitamos hacer, además de perseverar en la palabra, es perseverar en la comunión fraternal. La Biblia nos muestra la importancia de la misma, por lo cual es esencial perseverar en esa comunión fraternal. ¿Qué implica perseverar en la comunión fraternal? Como dije, hay que tener la conciencia clara y amplia de que necesitamos a la comunión fraternal, necesitamos a los demás. Por algo Dios nos puso aquí. Dios tiene un propósito con nosotros en relación a los demás y de los otros en relación a nosotros mismos. Por eso debemos procurar siempre la comunión fraternal como iglesia. Procuremos siempre la comunión fraternal. Los cultos son importantes. Venga a los cultos. Las comidas, cuando haya comida en la iglesia, participe de las comidas. Todo es muy importante. De esto hablaré más a detalle la próxima semana. Las células de estudio bíblico, los grupos de estudio, los grupos pequeños de estudio son importantes. Perseverar implica que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. La palabra amor significa aceptación. La palabra amor significa aceptación. Porque a veces no aceptamos a las personas como son. Y a veces decimos de alguien más, ¿verdad? Ay, es que a fulano lo mastico, pero
nomás no lo paso. Saben que algunas personas somos difíciles de amar y otras son más difíciles de amar, ¿no? Hace años se entonaba una alabanza que decía: se necesita a Cristo para amar a la gente, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo decía? Amamos a la gente en Cristo, ¿verdad? Porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo para amar a la gente. Esa es la buena noticia. Usted no está solo. Y quizá de repente se va a encontrar con alguien donde diga: Padre, necesito a toda la Trinidad para amar a este hermanito, porque de verdad qué difícil es. Pero ¿qué cree? Sí se puede amar al prójimo. Amamos a la gente. Tenemos que, mis hermanos, la gente que no conoce a Cristo, viven en sus hogares desprecio, rechazo, maltrato. Y cuando llegan a la célula tienen que ser recibidos con amor, porque tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Por eso Cristo dice: si el mundo ve que están unidos, sabrán que son mis discípulos y sabrán que yo he venido al mundo para salvarlos. De tal manera que la comunión fraternal es un mensaje también para el que no conoce a Cristo. De tal manera que le podamos decir a la gente: en tu casa te han rechazado, tus amigos te han rechazado, tus conocidos quizá te han despreciado, quizá no te quieren, quizá no te aman, pero aquí nosotros te amamos. Ahora, no se lo tenemos que decir a la gente, hay que demostrárselo, ¿no? Porque decirlo es fácil, pero tenemos que demostrarlo. De tal manera que tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Debemos agradecer y valorar la comunión fraternal. A veces no valoramos la comunión fraternal. Pero ¿qué cree? Otra cosa importante es que tenemos que reconstruir la comunión fraternal. Hay que reconstruirla. El hierro con hierro se afila, dice Proverbios. Y cuando dos metales se friccionan, se generan chispas, ¿no es cierto? Y a veces usted va a chocar con algunas personas y van a salir chispas, ¿no? Y a veces usted, en ese movimiento de chispas, a veces usted querrá abandonar a la comunidad. Querrá decir: me voy de la iglesia, me voy de la célula. En ocasiones, la comunión fraternal se va a ver fracturada, porque la comunión tiene un pilar, ciertamente, que es Cristo, y eso es lo que no hay que perder de vista. Pero tiene otra vertiente, que la comunión fraternal está construida por pecadores, redimidos, pero pecadores al fin, ¿no es cierto? Que no somos perfectos. Así es la comunidad. La iglesia no es una comunidad perfecta. La iglesia es una comunidad de hombres y mujeres que fueron alcanzados por la gracia de Dios y que están en esa búsqueda de crecer, de madurar. El mejor lugar para estar en el mundo, en este mundo, es la iglesia. Luego el hermano Rubén suele decir: el mejor lugar de Tlaquiltenango es la casa de Dios. Pues es muy, muy cierto. Es muy cierto. Así que cuando la relación se fracture, vendrá a su cabeza la idea de: me voy a ir de aquí, no quiero estar aquí. Cuando pase algo que a usted no le guste, va a querer irse. A veces es probable que alguien le lastime, que alguien le ofenda, y no es porque quizá no lo quiso hacer la persona, de tal manera que en ocasiones necesitaremos perdonar a otro miembro de la comunidad. Vamos a necesitar perdonarlo. En otras ocasiones vamos a necesitar que nos perdone la persona. Si su carro se descompone, ¿qué hace usted? ¿Va y compra otro? Normalmente no, ¿verdad? A menos que tenga suficiente dinero.
Si su casa si su casa tiene un desperfecto, ¿qué hace usted? ¿Va y se compra otra? No, ¿verdad? Algunos dirán, pues ¿qué me voy a ir si le estoy pagando apenas, ¿no? Cuando la comunión fraternal se rompe, tenemos que decir, aquí me quedo. Hay un buen libro que se llama La trampa de Satanás, y el autor dice que en la iglesia hay algunas personas ofendidas, dos tipos de personas ofendidas: aquellos a los que ofendieron y que no quieren perdonar, y aquellos que creen que los ofendieron, pero que no los ofendieron de verdad. Pero él dice, ambos están en la trampa. Como resultado, él dice que muchos no quieren estar en la iglesia, se van de la iglesia y no pueden madurar. La iglesia no es una comunidad perfecta. Cuando estemos en el cielo, allá todo va a estar muy bien, ¿verdad? Allá no va a haber quien le irrite, no va a haber quien le genere escozor. Allá no, allá todo va a estar muy bien. No quiero que extrañemos, ¿verdad?, las problemáticas de este mundo cuando estemos allá, pero allá todo va a estar bien. Pero aquí, hermanos, aquí somos imperfectos. Concluyo diciéndoles, iglesia, hay bases bíblicas suficientes para decir: la comunión fraternal es un mandato de Dios y es una necesidad para nosotros. La comunión fraternal es importantísima para la iglesia, pero tenemos que perseverar en ella. Persevere. Si hay un conflicto con alguien alguna vez, resuélvalo. Y ya que lo resolvió, ore a Dios y pregúntele: Señor, ¿debería irme de la iglesia? Una vez una hermana, hace años, decía: pastor, me voy a ir de la iglesia, problemas con una familia. Y le di a leer el libro que se llama La trampa de Satanás. Y le dije: hermana, lea este libro y cuando lo lea, quiero que tengamos una plática usted y yo. Dice: claro que sí, pastor. Lo leyó. Como a las 2 semanas me regresa el libro y me dice: pastor, aquí está su libro, pastor. Ya entendí, pastor. No me tengo que ir. Ya entendí, me dice, no me tengo que ir de la iglesia. Porque a veces somos impulsivos, ¿verdad? Somos inmaduros. Pero dice la palabra que en la comunión fraternal está la bendición de Dios. Así que participe de la comunión fraternal, ore por la comunión fraternal. Y cuando esa comunión fraternal se vea trastocada, restáurela. Así como cuando la casa tiene un problema, la restauramos, así como el auto lo restauramos y otras muchas cosas las restauramos. Así la comunión fraternal, pero tiene que ser restaurada. Pero recuerde, la comunión fraternal nos dice que a quien tenemos en común es la fe en Cristo. Leamos nuevamente el Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como buen óleo, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Creen esto, hermanos? Oremos. Padre, gracias por la comunión fraternal. Ayúdanos a participar de ella. Ayúdanos a construir cada día la comunión fraternal. Ayúdanos, Padre, para que cuando se trastoque, cuando sufra una ruptura, que la resolvamos, tanto en la familia, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos para que esta iglesia se caracterice por ser una iglesia que persevera en la palabra y una iglesia que persevera en la comunión fraternal.
para que podamos reflejar tu gloria. Señor, porque por tu palabra entendemos que con la comunión fraternal reflejamos tu gloria al mundo, y el mundo reconoce que tú eres el Cristo y que nosotros somos tus verdaderos discípulos. Ayúdanos, Padre. Oro para que bendigas a toda tu iglesia, cada culto, cada reunión, grupos de discipulado, grupos de células, Señor, para que seamos una iglesia que viva y persevere en comunión fraternal, para que el que llegue, Señor, para que el que esté allí, Padre, reciba bendición y vida eterna, para que el que esté allí, Señor, se sienta amado, experimente tu amor, tu gracia, tu presencia, tu poder, tu gloria, y sean grupos, Señor, cuyos corazones sean transformados por el poder del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.